Bueno, pues sean bienvenidos y estamos ya en el último domingo de este mes de enero del 2021, así es que ya se fue rápido este mes. Espero que estén todos bien, hermanos, con el favor de Dios. Y solamente pedirles que después del mensaje me permitan un minuto para compartir algunos anuncios, por favor. Bueno, espero que tengan ya su Biblia a la mano, su cuaderno de notas o algunas hojas para que puedan tomar nota de los textos que vamos a compartir y su lápiz o bolígrafo, y de esta forma podemos repasar aquellos puntos que consideremos más importantes. Bien, pues vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos en las manos de nuestro buen Señor. Padre, gracias por todas tus bendiciones, porque nos permites apartar y disponer este momento para adorar tu nombre en lo personal y como iglesia también, aunque no congregados en un solo lugar, Señor, pero cada quien en nuestros distintos hogares y con una actitud de alabanza, de gratitud y de poder, Señor, bendecir tu nombre y de expresarte nuestra gratitud, nuestra confianza y nuestro amor hacia ti, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo y ahora rogamos que tú nos instruyas, ilumines, Señor, nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a tus verdades que son poderosas y transformadoras. Oramos rogando también el perdón de nuestros pecados, Señor, que tú nos limpies y que podamos escuchar con claridad a través de tu palabra el consejo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hoy vamos a ver el capítulo 5. Busque por favor en su Biblia, Primera Tesalonicenses capítulo 5. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 4 sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia y mencionamos que íbamos a hacer algunas aclaraciones sobre la diferencia que existe entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Vamos a leer entonces en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versos del 1 al 5, versos del 1 al 5, Primera Tesalonicenses 5, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, entonces el apóstol Pablo está aquí instruyendo, recordando cosas que él ya les había enseñado, pero también está tratando de darles a los creyentes palabras de ánimo y de consuelo. ¿Por qué? Porque recordando, al leer esta carta, estaban atravesando una serie de problemas estos nuevos creyentes. El apóstol Pablo no había podido estar con ellos por causa de la persecución, estaban solos en ese sentido. Varios de sus familiares en Cristo, de estos creyentes, habían muerto ya, y también se habían metido a la iglesia algunos falsos maestros o falsos creyentes, y les habían dicho, por un lado estaban difamando el carácter y la reputación del apóstol Pablo, estaban tratando de ponerlo en mal, estaban también enseñando cosas que no, diciéndoles que ya el arrebatamiento había sucedido y que estaban ya en tiempos de la tribulación. Entonces, imagínese usted a estos hermanos preguntándose, bueno, ¿y a dónde fueron nuestros seres queridos que ya murieron en Cristo? Entonces nosotros nos quedamos, no nos fuimos en el arrebatamiento, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pasar por la tribulación? Así es que una serie de preguntas y cuestionamientos en esa iglesia. Entonces Pablo, para corregir esto, escribe una carta, les envía a Timoteo para ver cómo estaban ellos, y entonces en este capítulo 5, Pablo menciona las diferencias, y voy a mencionar brevemente algunas de estas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Bueno, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no lo vamos a leer, ya lo vimos la semana pasada, pero entonces, número 1, en el arrebatamiento Cristo viene en el aire, en las nubes, y Él levanta a su iglesia. En la segunda venida de Cristo, la cual sucede 7 años después de la tribulación, Cristo viene de manera gloriosa y Él viene a la tierra
y pone sus pies sobre el monte de Jerusalén, mientras que en el arrebatamiento Él se queda en las nubes en el aire. Ok, otra diferencia. En el arrebatamiento Cristo viene secretamente por la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. En menos de un segundo, todos los creyentes en todo el mundo seremos levantados, seremos arrebatados para estar así con nuestro Señor Jesucristo. En cambio, en la segunda venida gloriosa de Cristo, Él viene abiertamente y Él viene con la iglesia. O sea, nosotros ahora acompañamos a Cristo en su segunda venida gloriosa después de esos 7 años. Bien, en el arrebatamiento, los cristianos no pasamos por la tribulación ni por la gran tribulación. Somos arrebatados antes de que este acontecimiento comience a suceder en el mundo. En cambio, en la segunda venida de Cristo, los no creyentes van a tener que pasar por ese juicio de 7 años durante la tribulación, durante todo ese periodo. Así es que, y obviamente la gente que durante la tribulación se convierta a Cristo, pues también va a tener que atravesar ese juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de la tribulación, pues rechazaron al Señor, no quisieron convertirse. Pero hay oportunidad para salvarse, sí, pero ahora tendrán que enfrentar ese juicio, aunque son salvos. Bien, y el arrebatamiento ocurre en un momento desconocido, es inminente, es decir, no sabemos cuándo, en qué momento, en qué hora el Señor viene por nosotros. Y la segunda venida de Cristo ocurre al final de la tribulación. Después de 7 años, el Señor vendrá de manera gloriosa y todo ojo le verá. Entonces, esas son algunas de las diferencias entre el arrebatamiento de Cristo por su iglesia y su segunda venida ya a la tierra para ejercer un juicio y luego establecer 1000 años en su reinado. Así es que en el versículo 1, dice Pablo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esta frase, tiempos y ocasiones, es una frase que se usa sobre todo para dirigirse al pueblo de Israel, que es una expresión de carácter judío. Así es que Pablo menciona aquí en el versículo 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, y vamos a ver ahorita también una diferencia, no se refiere aquí tanto a un día de 24 horas, sino el día del Señor es un periodo de tiempo que tiene ciertas características. Es decir, durante el día del Señor que comienza con la tribulación, ¿sí?, y se extiende hasta el juicio del gran trono blanco, durante ese tiempo Dios reanudará sus tratos con su pueblo de Israel, porque ya la iglesia fue levantada. Entonces ahora nuestro Dios tratará con Israel para que ellos se conviertan, pero Dios tendrá que usar disciplina con su pueblo, juicio, para que la dureza de su corazón sea quebrantada y ellos puedan creer en Jesucristo como su Mesías. También, por otro lado, será un tiempo, un periodo de juicio para todo el mundo, para la gente que no ha querido creer en Cristo Jesús. Otra de las características que cumple el día del Señor es que cubre la tribulación, cubre el juicio durante esos 7 años, también cubre los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra hasta el juicio del gran trono blanco. A todo eso se le denomina el día de Jehová o el día del Señor. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo también usa otra expresión. Dice que vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el versículo 2. Ahora, debemos de distinguir algunas cosas. La metáfora de ladrón, de un ladrón, nunca se usa para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando se usa esta frase o esta expresión como ladrón en la noche, se está refiriendo al día del Señor, que es después, o más bien cuando comienza el periodo de la tribulación. Bien, y vamos a buscar dos textos para corroborar esta afirmación. Vamos a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, el día del Señor se da cuenta, pero vamos a ver el contexto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí no está hablando del arrebatamiento, aquí está hablando de ese periodo después de la tribulación, y mejor dicho aquí, al término de los 1000 años, Dios destruirá todo el universo
y este planeta, y creará nuevos cielos y una nueva tierra, ¿verdad? Así es que por eso dice la Escritura que nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra en donde habitan la justicia. Bien, en Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Apocalipsis 16, 15, volvemos a encontrar esta expresión. Dice aquí, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es decir, ¿cuál es el contexto? Cuando habla aquí de como ladrón en la noche, está hablando del día del Señor. Es decir, ahora aquí, al final de los 7 años de la tribulación, habrá esta guerra mundial en el Armagedón, en donde tratarán de destruir al pueblo de Israel, pero vendrá el Señor y los destruirá a los enemigos del pueblo de Israel. Así es que esta expresión de ladrón como ladrón en la noche se refiere al día del Señor, a este periodo que comienza con la tribulación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que vemos otra expresión en la Biblia, el día de Cristo. El día de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor? Bueno, busque por favor Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. El día de Cristo hace alusión al tiempo en que estemos nosotros como iglesia en la presencia del Señor de Cristo. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? En el arrebatamiento. Y después del arrebatamiento estaremos con el Señor en el tribunal de Cristo. Ese es el día de Cristo. En cambio, el día del Señor o el día de Jehová se lleva a cabo 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Seguimos ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Y dice aquí el apóstol Pablo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor cuando venga por nosotros en el arrebatamiento? Dice aquí de manera irreprensible y sincera, es decir, viviendo una vida santa. Pero ese es el día de Cristo, en el arrebatamiento. Y también el capítulo 2 de Filipenses, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, cuando estemos en la presencia del Señor, dice el apóstol Pablo, mis hermanos, vivan fielmente, ¿verdad? Entreguen buenas cuentas en el tribunal de Cristo, dice, para que yo pueda gozarme y saber que no he corrido en vano, es decir, saber que no he trabajado en vano con ustedes. Entonces, el día de Cristo hace alusión al arrebatamiento de la iglesia y cuando estemos en su presencia también, en el tribunal de Cristo, recibiendo las recompensas que el Señor nos va a dar de acuerdo aquí a nuestra fidelidad en el servicio en su obra. Ok. Y cuando somos arrebatados, inmediatamente o un tiempo después comienza la tribulación, o sea, comienza el día de Jehová o el día del Señor. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Así es que el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, tranquilos, no se preocupen, ¿verdad? Nosotros estamos esperando el día de Cristo, no el día del Señor. Entonces, les da palabras para consolarlos y para que ellos vayan entendiendo que sus familiares en Cristo que ya murieron, pues su espíritu y su alma ya están con el Señor. Su cuerpo está en la tumba, está esperando ser resucitado y transformado cuando Cristo venga. Así es que Pablo le dice, hermanos, consuélense. Y también por otro lado, tranquilos, porque ustedes no van a atravesar la tribulación. Y aquí hay un asunto interesante. Se está enseñando de manera equivocada, ahora déjenme decirle que aquí que hay creyentes también sinceros y que aman al Señor, pero que tienen otra postura en cuanto a los últimos tiempos. Hay creyentes que son salvos, obviamente, pero que piensan que los cristianos vamos a atravesar los 7 años de la tribulación y que Cristo vendrá solamente hasta el final de los 7 años. Bueno, esa es la postura de ellos, que yo creo que están equivocados, ¿verdad? Porque hay suficientes bases bíblicas para hacer una diferencia en que sí existe el arrebatamiento y en que el Señor librará a la iglesia de la ira y de ese juicio de los 7 peores años que tendrá que enfrentar la humanidad, que es la gran tribulación. Bien, seguimos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3. Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, observe el pronombre ellos, no está diciendo sobre nosotros. Entonces Pablo no está incluyendo aquí a la iglesia, ni tampoco se está incluyendo en cuanto a ese día que vendrá de destrucción, es decir, de sufrimiento intenso, de pérdida, de ruina. Continuamos, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces Pablo está ya haciendo aquí una diferencia. Hay dos grupos de personas, los creyentes, la iglesia, los que hemos nacido del Espíritu, y la gente que no ha creído en Cristo, los inconversos, los incrédulos, y a ellos se refiere el apóstol Pablo, porque si usted se ha fijado, ha notado cuáles son o las peticiones o las propuestas que los políticos en todo el mundo están ahora planteando, líderes religiosos, etcétera, todos están planteando y están reclamando y abogando por un nuevo orden mundial y están pidiendo paz y seguridad. Esa es su frase. Queremos paz y seguridad. Ahora, pues esto es entendible, ¿verdad? Que la gente quiera paz y seguridad. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, estamos en un mundo moribundo. Esa es la verdad. En un mundo que ha sido trastocado. ¿Y todo esto por qué? Por causa del pecado del hombre. Y vamos a hacer aquí un paréntesis. Busque, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 24. Ahora, qué interesante. La palabra de Dios siempre se cumple. Sus promesas nunca fallan, son fieles. Y lo que él ha profetizado, lo que nuestro Dios ha dicho a través de sus profetas inspirados y que están sus escritos en la Biblia, se está cumpliendo. Isaías 24, de hecho, esto está comenzando a cumplirse, pero tendrá su pleno cumplimiento durante el periodo de la tribulación. Isaías 24, versos del 3 al 6, y dice aquí el profeta Isaías, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Impresionante, ¿no le parece que esta descripción la estamos ya comenzando a ver en nuestro planeta? En el versículo 4 dice que la tierra enfermó. ¿Y qué es lo que estamos enfrentando a nivel mundial, verdad? Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. O sea, las grandes naciones, las más poderosas, las más ricas, las más avanzadas en tecnología, bueno, pues esos pueblos altos, ¿verdad? Grandes, poderosos, soberbios, orgullosos, y estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia, países europeos, asiáticos, etcétera. Bueno, pues ninguno se ha escapado, los pueblos están enfermando. Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ahora, esta expresión moradores siempre hace alusión a la gente sin Cristo, porque y aquí da la causa. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Es decir, ahora nos estamos encontrando con que ya están cambiando las leyes en muchos aspectos, están ya aprobando cosas que no le agradan a Dios, que van contra los 10 mandamientos del Señor, están torciendo las leyes y ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La ideología de género, matrimonios homosexuales, el aborto, el uso lúdico de la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón. O sea, no tenemos que ser muy inteligentes para entender por qué la Tierra está enfrentando lo que está enfrentando el día de hoy y más adelante tendrá que enfrentar en la tribulación. Porque quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto? Bueno, pues que Israel va a tener que hacer un pacto de 7 años para que le den paz y seguridad, pero ellos van a tener que ceder una parte de su tierra. Bueno, cuando Israel haga esto, comenzará la tribulación, porque Dios le dio esa tierra a Israel y ellos no tienen por qué estarla canjeando. Lo que pasa es que como no creen en Jesucristo como el Mesías, pues están pagando las consecuencias. Así es que esto es lo que estamos enfrentando el día de hoy. Apenas está introduciéndose todo esto.
para el día del Señor, aunque todavía no es el día del Señor. Bueno, regresamos a Tesalonicenses capítulo 5 y Pablo hace esta distinción, ellos, ¿verdad? Y sobre ellos vendrá que cuando digan paz y seguridad, ahora está Pablo aquí señalando, cuando ellos digan, cuando ellos estén procurando, ¿verdad? La paz y seguridad y piensen que ya está llegando, vendrá repentinamente durante la tribulación esa destrucción, es decir, ese intenso sufrimiento, esa pérdida y esa ruina, el juicio de Dios, la ira divina del Señor vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Versículo 4, más vosotros, otra vez menciona aquí el pronombre, pero refiriéndose a nosotros, más vosotros o nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿verdad? Así es que esta situación vendrá como dolores de parto. ¿Ya estamos en los dolores de parto? No, los dolores de parto se dan durante la tribulación. Ahorita apenas se está dando el diagnóstico a la mujer que cree está embarazada, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el diagnóstico y estamos en tiempos, como alguien diría, preapocalípticos. No estamos en la tribulación todavía, mis hermanos. Y no lo vamos a ver los creyentes, afortunadamente, gracias a la obra de Cristo, pero hacia allá se está dirigiendo todo esto. Entonces, uh, Mateo 24, versículo 8, por favor. Mateo 24, 8. Aquí dice el Señor Jesucristo sobre los últimos tiempos, y todo esto será principio de dolores. Y en Mateo 24, usted puede leerlo después con calma en su casa. Mateo 24 hace alusión al periodo de la tribulación y la gran tribulación. Esto no es para señalarse en la época del arrebatamiento, es como los dolores de parto. Los dolores de parto se refieren al pueblo de Israel. Bueno, continuamos en Tesalonicenses capítulo 5, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué no nos va a sorprender como ladrón? Pues porque ya estaremos en la presencia del Señor, ¿verdad? Verso 5, porque todos vosotros, otra vez, hace esta diferencia, sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, la iglesia será librada de la ira del juicio del Señor. Versículo 10, habla de Cristo, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Y qué es la tribulación sino un periodo de la ira de Dios? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que gracias a Dios, los creyentes no atravesaremos la tribulación, seremos arrebatados antes de tiempo y todo esto por el sacrificio y la resurrección de nuestro amado Salvador. Entonces Pablo le dice, hermanos, consuélense, ¿verdad? Cobren ánimo y gozo porque estamos esperando el arrebatamiento, no estamos esperando el día del Señor, sino el día de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, este asunto, este horizonte próximo que se avecina, debe de motivarnos a nosotros los creyentes para movilizarnos y evangelizar a los perdidos. Ya todos sus parientes, sus familiares, sus conocidos son convertidos, lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué el Señor no viene por nosotros? Porque está esperando que nosotros les compartamos el Evangelio. La gente necesita escuchar el Evangelio. Ahora, la obra de salvación la hace el Espíritu Santo, pero la obra de explicarles el Evangelio con claridad nos corresponde a nosotros. Bien, y para entrar en este último punto, Pablo hace un contraste, porque a fin de cuentas Pablo está instruyéndoles, les está diciendo, miren mis hermanos, estas son las situaciones del arrebatamiento y es el consuelo y es la esperanza de los cristianos y estas son las características del día del Señor que vendrá como ladrón en la noche sobre ellos, sobre los que rechazaron a Cristo, no quisieron rendir sus vidas a Él mientras estaban en vida. Y ahora viene el apóstol Pablo a una aplicación práctica. Bueno, todo esto pues no es nada más para que tengamos nuestra cabeza llena de información bíblica y qué bueno, no. El punto es, al estar discerniendo este tema, el creyente tiene que entender en qué lugar está, porque Pablo hace esta comparación y este contraste. Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. No hay más. O estamos caminando en luz, en la luz del Evangelio, en la luz de Dios, en la luz de Cristo, o estamos viviendo como hijos de las tinieblas, en la obscuridad. Entonces, ¿cómo estamos viviendo ante el inminente regreso de Cristo? ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? Ese es el punto. Y este es el corazón al cual Pablo llega en este capítulo y a esta conclusión. Mis hermanos, ¿ya entendemos la diferencia?
Ahora el asunto es tu estilo de vida. ¿Cómo está siendo mientras viene Cristo Jesús? Entonces comienza Pablo al mencionar, nosotros no somos de las tinieblas. Entonces, las tinieblas. En la Biblia las tinieblas se asocian con la oscuridad, con el sueño, con la embriaguez, con la ignorancia y con la insensibilidad espiritual. Tinieblas representa el pecado, representa la maldad, representa la obscuridad moral. Tinieblas, versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces Pablo comienza aquí a explicar tinieblas, noche, oscuridad y cierto estilo de vida de aquellos que viven en las tinieblas. Ahora, vamos al Salmo, por favor, al Salmo 107. Salmo 107, versículo 10. El Salmo 107. Y aquí describe la diferencia entre los que están en las tinieblas y los que están en la luz. Y déjeme preguntarle, ¿usted dónde se encuentra? ¿Dónde está caminando? Y usted tiene que ser una persona sincera y franca, porque de esto depende la salvación o no de su espíritu y de su alma. Pero usted tiene que decirlo con toda honestidad delante de Dios y delante de usted mismo. Salmo 107, versículos del 10 al 12. Dice aquí, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción o en tristeza y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Bueno, qué descripción tenemos aquí en cuanto a la gente que vive en tinieblas, que vive en obscuridad. ¿Por qué? Porque aman más su pecado, porque aman más su maldad. Y dice Pablo, pues los que viven de noche están durmiendo, ahora está hablando de un aspecto espiritual, están insensibles a la voluntad de Dios, no quieren andar en los caminos del Señor y como dice aquí el salmista, aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Cuántas veces a usted le invitaron para asistir a la iglesia, para asistir a un grupo de estudio bíblico, le han querido compartir el mensaje de salvación, le han compartido algún mensaje a través de internet, de WhatsApp, etcétera? Y usted dice, no, no me interesa, no me envíes esto, me aburre, me molesta. Está usted aborreciendo el consejo de Dios, el consejo de la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona vive o mora en tinieblas, pues es una persona que está insensible en cuanto a las cosas del Señor y vive en el pecado, vive en los placeres de este mundo, ¿verdad? Porque, dice aquí el versículo 11, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Rebeldes. Ahora, esto también va. ¿Cuántas personas nacieron en un hogar cristiano? ¿O cuántas personas tienen un familiar cristiano? Pero usted se molesta con ellos y usted tiene una actitud de rebeldía hacia la palabra de Dios. Bueno, usted tiene que entender que está viviendo entonces en tinieblas. Quizás no le guste reconocer esto, pero la Biblia nos dice que así es. Quizás usted piense que es una persona muy buena, ¿verdad? O muy inteligente, o muy capaz, o que se merece tal o cual cosa, pero si usted está sin Cristo, usted no hace caso a los mandamientos del Señor, usted vive en tinieblas, mora en tinieblas. En esa esclavitud moral y espiritual. El pecado le domina, esa es la verdad. Ahora, en contraste, vamos a leer los versículos del 13 al 16, los que viven en luz, los que moran en luz. Ahora, esta gente que vivía en tinieblas, ¿tiene esperanza? Sí. ¿Y cómo se lleva a cabo esta esperanza? Cuando se arrepienten y vienen a Cristo Jesús. Porque dice el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, quienes los que moraban en tinieblas, algunos, no todos, pero aquellos que clamaron al Señor en su angustia, en su tristeza, en su soledad, en su necesidad, en su depresión, en su abatimiento, en su opresión, en su pecado, en su vicio, pero se dieron cuenta de que no podían salir adelante y clamaron a Dios y levantaron sus ojos al Altísimo. Entonces los que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Aquí está la bondad de Dios, la gracia del Señor, el poder que Dios tiene para con todo aquel que no importa cuánto tiempo haya morado en las tinieblas, pero se arrepiente y reconoce su necesidad de la luz que hay en Dios
y de que solamente Dios puede perdonarle y salvarle. Dios es misericordioso y Dios entonces los libra de sus aflicciones. Verso 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Esta sombra de muerte es una alusión al infierno y a la condenación eterna. Los sacó de las tinieblas y rompió sus prisiones. ¿Qué hace el pecado en la vida de una persona? La pone como prisionera. Aunque ande libre caminando en las calles, pero en su alma hay prisiones. Quizás se ha querido librar de rencores, de celos, de envidias, de tal o cual vicio, de dependencias, de opresión, de pensamientos, de patrones negativos, de lo que sea. Hay prisiones en su alma. Pero cuando viene a Dios, Dios rompe esas cadenas, porque Cristo da libertad. Dice, y rompió sus prisiones. Por lo tanto, verso 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, ahora el creyente, en vez de estar afligido y con quejas y con todo eso, ahora el creyente hay un cántico nuevo en su vida. Alaba a Dios, porque ha experimentado el poder, la misericordia, la gracia y la bondad del Señor, su gracia infinita. Verso 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Quizá usted diga, en mi vida he tratado de dejar esto, hay un pecado viejo, tengo arrastrando con el años, es como un cerrojo, hay candados, no lo puedo dejar. Venga Cristo. En su sangre preciosa y en la cruz del Calvario, Él rompió todo tipo de cadena, de opresión, de lazos de Satanás, todo fue pulverizado. El poder de la resurrección de Cristo está a nuestro alcance. Ahora, ¿cuándo se da esto? Vamos a buscar en Juan 8:12, por favor. Juan 8:12. Y aquí Jesús se compara con la verdadera luz, la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué le parece? Así es que esto es todo lo contrario. Jesús es luz, Él es la verdadera luz de este mundo. Pero dice, el que me sigue. Entonces, hay que creer y hay que seguirle. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay gente que siempre está confundida con todo. No sabe qué decisiones sabias tomar, no sabe cuál es la voluntad de Dios, no sabe hacia dónde dirigirse. Hay muchos caminos, hay muchas voces en este mundo, pero sabe, la única voz verdadera, sabia y que prevalece es la voz de Cristo Jesús. Y su voz ha sido escrita en la palabra, en las escrituras. Entonces, ¿cuándo comenzamos? ¿Cuándo salimos de esas tinieblas a la luz gloriosa de Cristo y de su evangelio? Cuando venimos a Él en arrepentimiento, reconocemos nuestra necesidad y nuestro pecado y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida por fe, por gracia. Y entonces comenzamos a seguir el camino de Cristo y ya no vivimos en tinieblas, ahora comenzamos a vivir en luz. Los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Primera Tesalonicenses, regresamos, capítulo 5. Así es que, ¿cómo es este estilo de vida como hijos de luz? Porque ahora somos hijos de luz. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Se da cuenta, los creyentes ya no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, o sea, todos los auténticos cristianos, son hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso está muy claro. Usted debe de tener ahora muy clara su identidad. Verso 6. Por tanto, aquí está la conclusión práctica. Una vez que nos definimos y que ya sabemos en dónde estamos parados, ¿verdad? En quién hemos puesto nuestra confianza. Si es en Cristo Jesús, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque los que duermen, los que están en tinieblas, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ahora, está hablando obviamente no solamente de la embriaguez de alcohol, que aquí lo abarca, ¿verdad? A Dios no le agrada que esté uno alcoholizado, porque el alcohol y otros fármacos producen dependencias.
Y nosotros, de la única persona de la cual tenemos que depender es de Dios, nada más. ¿Sí? Así es que uno puede también embriagarse con las cosas del mundo, embriagarse con los placeres del pecado, embriagarse, o sea, pierde uno el dominio propio. Hay muchas cosas que nos pueden tener atados o hacernos dependientes. Por eso dice aquí que nosotros velemos y seamos sobrios. Entonces, el creyente que ahora vive en la luz de Cristo tiene que estar despierto espiritualmente, mentalmente, y tiene que estar también en esa sobriedad. Es decir, ahora Cristo nos da dominio propio, nos da una vida libre de la influencia del pecado y nos permite vivir una vida equilibrada. Y también como hijos de luz, ¿qué nos dice el Señor en el versículo 8? Pero nosotros, habla a los creyentes, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿se acuerda de estas tres virtudes que les vimos en el capítulo 1? Las vuelve a mencionar aquí Pablo. Ahora, los creyentes tenemos que vestirnos con esta armadura. Dice, ponte la coraza, que protegía la parte del pecho y la espalda, la coraza de la fe y del amor, y el yelmo o el casco de la esperanza. Entonces, ¿qué significan estas tres cosas? Bueno, la fe. El creyente tiene que vestirse todos los días de esa fe, es decir, creer firmemente en que Dios es confiable en todo lo que dice y hace. Fe es creer en que Dios es confiable en todo lo que dice y hace. En la medida en que vamos conociendo mejor a Dios, crece nuestra fe. Y conocemos mejor a Dios a través de su palabra. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que todos los días, vístase de fe, confíe plenamente en el Señor, descanse en el Señor, sabiendo que Él es soberano y que Él está en control de todas las cosas. Vístase de amor. Ahora, ¿qué es el amor? Es deleitarse en Dios. Es también tener una mayor devoción hacia Él. El creyente va creciendo ahora en amor al Señor, va siendo agradecido con Dios porque va comprendiendo la obra de salvación que Dios ha hecho y sigue haciendo cada día al guiarle, al mostrarle su misericordia, al suplir todas sus necesidades, al fortalecerle, al restaurarle, etc. Así es que el creyente se vuelve una persona que ama al Señor, que agradece al Señor y vive para la gloria de Cristo. Y también dice, ponte el casco o el yelmo de la esperanza. ¿Por qué? Porque en nuestros pensamientos muchas veces hay pensamientos de duda o que el enemigo lanza contra nosotros, ¿verdad? Inquietudes, preocupaciones. Dice, pero mantén siempre la esperanza. Es decir, en este caso, acuérdate de que Cristo viene pronto. Mantén la expectativa. No te olvides, Cristo regresa y vendrá por ti también. Así es que lo que estamos ahorita atravesando, y en cualquier situación, es, mis hermanos, temporal. Es temporal. Porque un día vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo para librarnos de la ira que ha de venir y así vivir para siempre en su presencia, adorándole, alabándole, sirviéndole, amándole y conviviendo con todos los creyentes que han sido salvos. Así es que esta es la esperanza, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y antes de concluir, versículos 9 y 10, dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se alcanza la salvación? No por una religión, no por nuestras buenas obras, no por nuestra buena moral, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Verso 10 habla de Cristo, quien murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz y llevó la ira de Dios sobre sí, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, ya sea que estemos vivos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Así es que lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, somos hijos de luz, vístete de estas armas de luz y sabe que si estás vivo, pues vive en Cristo y para Cristo. Busca sus prioridades, busca agradarle, confía en Él, vive para Cristo. Y si morimos, pues somos del Señor. Y si morimos, vamos a su presencia inmediatamente. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y recuerde ese lema precioso que decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿sí?, es ganancia. Entonces, si estamos vivos, mis hermanos, pues vivamos para el Señor, no para este mundo, no para las tinieblas, no para el pecado,
no para Satanás, no para la maldad, no para nuestro egoísmo. Vivamos para Cristo cada día. Y si el Señor nos llama a su presencia a través del medio que Él quiere hacerlo, mis hermanos, pues gloria a Dios. Sabemos que vamos directamente con Él. Somos del Señor. El morir es ganancia. Y versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El propósito de la redención en Cristo no es solo librarnos del juicio, sino relacionarnos con Cristo. Repito, el propósito de la redención, de la salvación, no es solo librarnos del juicio, de la era venidera, sino relacionarnos con Cristo, mis hermanos, andar como hijos de luz. Somos hijos de luz. Y en conclusión, puesto que sabemos que el Señor vendrá, ahora no sabemos cuándo, pero Él vendrá por su pueblo, entonces debemos de vivir esperándolo y velando mientras estamos ocupados en trabajar y en testificar de Cristo. Vivamos como hijos de luz, ¿cómo? Siguiendo a Cristo con devoción y determinación. Vivamos como hijos de luz, siguiendo a Cristo con devoción y determinación. ¿Qué hará usted al respecto? ¿Dónde está? ¿Está en las tinieblas o está en la luz? Si está en la luz, viva para Cristo, sígale con devoción y determinación. Si está en las tinieblas, hoy Dios le ofrece la oportunidad de salir de las tinieblas. Venga a Cristo y dígale, Señor, te necesito, me arrepiento de mis pecados, dame esa luz, quiero seguirte, quiero conocerte, quiero amarte, dame esta salvación. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa para perdonarme y limpiarme. Señor, te rindo mi vida y aquí estoy. Ahora quiero vivir para ti. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, tu pueblo estamos esperando el día de Cristo, el arrebatamiento. Cuando tú, Señor, en el momento menos esperado, nos llames a tu presencia, a todos los genuinos creyentes. Pero también, Señor, entendemos que viene un periodo terrible para la humanidad porque han sido rebeldes hacia ti y hacia tu palabra, porque han rechazado a Cristo. Pero, Señor, aún hay tiempo para que si alguien no ha tenido esta oportunidad de convertirse a Cristo y de venir a la luz que hay en Jesús, les ponemos en tus manos para que ellos también puedan acudir. Hoy es el tiempo de la salvación y tú, Señor, hoy puedes darles también perdón, libertad y vida eterna. Les ponemos en tus manos y, Señor, usa nuestras vidas para que como hijos de luz te sigamos a ti, Señor Jesucristo, con devoción y determinación, para tu honra y para tu gloria. Amén.